Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Crítica de Época. En esta ocasión no vamos a tratar una película, sino que se trata de el primer video de una serie que queremos inaugurar, justamente analizando algunos autores del pensamiento fascista. Entonces, en esta ocasión nos va a tocar revisar a uno de los más importantes colaboradores de Hitler en ese momento el Reich, digamos. Y vamos a revisar justamente de Goebbels, un documento muy importante que nos dejó a la posteridad, que son sus diarios justamente. Diarios que escribió de una manera particularmente disciplinada, más o menos desde que tenía como 24 o 25 años, y a través de los cuales tenemos registro actualmente de muchas cosas que pasaron justamente en ese momento. Y ahorita Cristian nos va a decir qué parte del diario vamos a revisar. Pero, pues antes que nada, decirles que justamente este es un análisis del pensamiento, de lo intelectual, tratando de analizar cómo se correspondía a lo que pasaba con el momento o la época de su vida. Y no vamos a hacer un análisis psicológico de si Goebbels se despertaba temprano, se despertaba tarde. Esas cosas no nos van a interesar tanto. Sí, si era malo por falta de sexo, ese tipo de teorías. Sí, como chismes de su familia y Ujú. todo eso no nos van a interesar tanto, sino más bien justo como documento del pensamiento fascista. Sí, y como bien dices, hoy nos vamos a enfocar en algunas partes, porque estamos aquí ante un documento de más de 1000 páginas, porque, como bien dijiste, él casi de manera obsesiva tenía, y ahorita voy a leer una cita sobre cómo él mismo describía su necesidad de escribir diariamente sobre las cosas que él consideraba pertinente. Pero más allá de eso, como ya dije, es un tema muy extenso, estudiado de manera muy poco, porque además hay que decir que quien se encuentra con los diarios son las fuerzas de la Unión Soviética de ese entonces. Los recolectaron y luego estaban en los archivos de la Alemania Oriental. Y luego hubo un convenio que también creo que tuvo un poco que ver con el nuevamente auge del partido nazi en Alemania del Oeste. Y luego hubo el interés de un grupo de historiadores de leer esos diarios para encontrar, según ellos, advertencia ante el auge del potencialmente fascismo que ellos estaban viendo. Y luego hubo todo un lío que no vamos a entrar de yo tengo los derechos sobre los diarios y lo que sea, pero apenas, como lo hablamos antes de grabar, hace más o menos 15 años, se liberaron por completo todos los diarios y creo que en inglés, a menos que me corrijas, nada más están traducidos del 38 al 45. Efectivamente, sí, nada más los últimos años de la Es guerra. decir, que los que están del año 24 al 38 únicamente están en alemán. Me parece que hay del 25 y Ah, ok, 26 perdón. algunos, pero sí, muy, muy, muy joven. Ok. Nos perdemos toda la parte justo de cómo se conoce a Hitler, de cómo se une el Exacto, partido. exacto. Y cómo él mismo se descubre, creo que como creador de la propaganda, que hoy Así ya se es. asume como parte del marketing, que es un tema que vamos a entrar quizás en los siguientes videos. Pero bueno, estamos aquí ante, yo creo que se puede decir, el padre de la propaganda de la modernidad, Así es. que ya se aprovecha de los, en ese entonces, naciendo medios de comunicación masivos como la radio, como el cine, como los periódicos, o sea, todo eso que hoy nos parece obvio y que hay más que en ese entonces, pero para él era algo nuevo y fue quizás el primero junto con Hitler que comprendió que con eso el alcance y quizás hasta la necesidad de influir sobre la gente era más grande que nunca. Y bueno, para iniciar un poco te quiero leer una cita que es una confesión casi un poco que Goebbels le manda en el 23 a su novia de ese entonces, que era Else Janke. Abro la cita. No escribo por placer, sino porque mi pensamiento es una tortura y un placer. En el pasado, cuando era sábado y la tarde avanzaba, nunca alcanzaba la paz. Entonces, toda la semana, pesada sobre mi alma con su agonía infantil. Siempre me ayudaba más cogiendo mi libro de la iglesia. Pensaba en todo lo que me había traído la semana, lo bueno y lo malo. Luego iba con el sacerdote y confesaba todo lo que me salía del alma. Cuando escribo ahora, tengo una sensación similar. Siento como si tuviera la necesidad de confesarme. Quiero escribir hasta el último día de mi alma. Dicho y hecho. Con estas palabras, Goebbels, en el 23, confiesa lo que él mismo llamó su manía de escribir.
Y no sé si eso, digamos, te lo quería preguntar, si tú ahí notas que él con eso quiso hacer como una especie de autoterapia para explicarse un poco el mundo que estaba viendo y tranquilizarse a sí mismo de que estoy haciendo lo correcto, me estoy uniendo con la gente correcta y poco a poco estamos cambiando el rumbo de Alemania y del mundo, y eso era como su forma de tener ese diálogo consigo mismo que lo mantenía según él cuerdo. ¿O cómo ves tú esa, como él dijo, manía de tener que escribir? Sí, yo totalmente lo veo un poco así. Resulta extraño en general, incluso diría yo para los políticos en el mundo. O sea, Ujú. difícilmente un político hace como su diario y mucho menos uno que está metido en una guerra y en cosas tan Exacto. difíciles. Yo me encontré, digamos, una parte justo revisando los diarios, una cita en la que justamente en momentos previos a que Hitler lo declararan ganador de las elecciones en 32. Él Ujú. está diciendo, bueno, mañana va a venir Hitler, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Tengo preocupación de dinero, las cosas están sucias. Strasser, que era uno de sus adversarios, dice, intriga mucho contra mí, me siento mal por todas estas cosas. Mañana voy a viajar al oeste, voy a ir con Magda, que era su esposa. Dice, ella es muy dulce, me siento muy cansado, pero tengo trabajo. Mañana tengo que ir temprano a la cama, debo dormir, debo dormir. O sea, realmente se hablaba mucho a sí mismo. Por un lado, yo creo que es cierto de que, no sé, como que es una práctica también importante hablar con uno mismo porque es como la Sin reflexión, duda, sí. pero sí que resulta muy curioso que haya detalles justamente como cosas que parecen quejas, o sea, que uno diría justamente con otras personas o que uno normalmente acostumbra a descargar con Mm. como tu frustración diciendo, ay, me siento de la patada, mañana tengo que hacer esto, lo otro, como que parece que él únicamente podía hablarlo así, porque incluso muchos de los días que él tenía, por lo que pude ver, era reuniones políticas Ujú. constantemente, mítines políticos Todo el día, sí. constantemente, en la noche una reunión general, dormir 2 o 3 horas, y entonces no había como ver a su esposa además enferma, o sea, no había como un momento en el que él pudiera detenerse, pensar, tranquilizarse, o sea, era Como ver una serie en Netflix o algo Sí, así. sí, 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 pero yo creo que sí le ayudó bastante eso de hablarse a sí mismo, de estarse controlando, si no, sí se hubiera vuelto, no sé si loco, pero Algunos dirían que aún así estaba loco, que sí, quizás sí, sí, lo que él llama que estaba cuerdo o no, pero sí creo que sí, es es un cierto. documento que no solo revela y nos explica un poco la trayectoria política del mismo Goebbels, sino que sí es como sintomático para mí de la reacción de una buena parte de su generación de jóvenes de Alemania de ese entonces, que quizás sea como él un caso de violencia y odio exagerado y extremo. Sin embargo, yo creo que también permite como acceder al espíritu del tiempo de la época de ese entonces. Porque como bien dijiste, o sea, sus diarios, casi en todos los días, pone algo que revela un poco el malestar de Alemania de ese entonces. Ya sea, como dices, que le falta dinero, que la gente no tiene trabajo, de que no tiene acceso a tal cosa, que los oprimen por esta razón. Es decir, que no es un cuento en el que diario Ujú. nos hable las maravillas de Alemania o nos hable de la Alemania del Reich que él se imaginaba que iba a haber en 100 años, sino él hablaba del aquí y ahora, del malestar y luego cómo convertir eso en fuerza política y propagandística para los nazis. Y creo que por eso es como una puerta que no sea nada más como el chisme de ver, bueno, cómo era él, sino creo que a través de eso entendemos un poco cómo fue el surgimiento y la fuerza desde abajo, porque fue en parte de abajo, de la política nazi. Es muy cierto. De hecho, hay momentos en los que él valora bastante, por ejemplo, cuando observa a Hitler o a otros hablar, únicamente se refiere a ellos justamente cuando logran algo como particularmente destacado, ya sea recitar de una manera especial o aguantar muchísimo, digamos, en una posición que estás vigilando, que estás registrando las cosas que vienen, que van. O sea, como que se admira mucho esa como dedicación al trabajo, cosa que yo siento que también se comparte en muchos partidos de la actualidad, pero ese deseo por Se el trabajo levanta se muy veía. temprano y trabajaba por el bien de Alemania. ¿A quién te recuerda eso? Que no descansa nunca. No, y además algo que creo que sería como para mí el título de los diarios, es que es un intento de superación colectiva de la razón ilustrada. Y eso para los tiempos actuales me parece muy urgente recordar y actualizar. ¿Pero a qué te refieres con eso? Me refiero con esto, a ver, hay una parte
en la que Goebbels también se interesó, por lo menos un poco, por autores como por ejemplo Marx y Engels. Pero le parecía más atractivo, en cambio, los autores como por ejemplo Dostoyevsky, que argumentaba, si bien no a nivel teórico, pero sí de manera subconsciente en la construcción de personajes en sus escritos, de que realmente la razón y el conocimiento siempre desempeñan un papel, si bien les va, secundario en la construcción de los pueblos y en la vida de los mismos, sino que más bien los pueblos, según Dostoyevsky, o más bien la lectura de Goebbels de eso, están más bien moldeados por una fuerza cuyo origen, cito, puede seguir siendo desconocido e inexplicable, pero sin embargo está presente y varía de pueblo en pueblo. Y ahí vemos como esa puerta mística y ese nivel místico que sin duda era parte del pensamiento nazi y que contrasta por completo con el llamado desencantamiento que contrajo consigo el pensamiento de ese Kant en adelante, de ya no creer en eso, de ya no argumentar de esa manera, sino salir de eso y pensar con el uso de la razón universalmente accesible para los humanos. Y Goebbels entonces contrasta eso y se va más bien a una posición, yo le llamaría antimoderna y pues sí, de Kant, digamos. Él no como que tiene, o él no asume que lo que importa es la creación de pensamiento coherente del conocimiento, sino más bien es siempre eso, encontrarse otra vez con la colectividad perdida, con el alma, con el orgullo, con la historia. Siempre, siempre hay esa parte mística que abandona por completo entonces el legado, pues por lo menos de Ilustración, que ya en ese entonces eran 150 años más o menos. Sí, sin duda. O sea, ahí sí noto que él se va por un lado. Y eso, es cierto. y eso tiene que ver con algunas cosas que hablamos fuera del aire, que hay ciertos autores que son apropiables por ideologías como la de Goebbels. Sin que yo diga que entonces los autores hayan sido nazis o fascistas, no. Pero sí hay como algo que les atrajo, y no nada más a Goebbels, sino a otros nazis, de decir, ahí hay algo. Por eso también esa es una cita que voy a leer al rato. Él era más o menos partidario, o si quieres hasta fan de alguien como Lenin. Porque Lenin, según Goebbels, era el ejemplo de un líder que le alcanzó a hablar a la alma rusa. Y con eso creó otra vez el sentimiento de colectividad. Y en ese entonces él ya había realizado la revuelta con la que Goebbels todavía soñaba en el año, no sé, 26 o 27. Y él quería entonces básicamente un Lenin alemán, que según él era Hitler. Y además, eso también está muy curioso, que Goebbels en el 27 se llama a sí mismo un comunista alemán. Claro. Interesante. Fíjate, a mí me recuerda, o sea, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Me recuerda también un poco a otro movimiento, digamos, de reacción a la modernidad que vino antes del fascismo y que es el romanticismo. En una muy buena medida, correcto, sí. digamos, comparte características. Porque, digamos, hasta donde nos cuentan en los libros de historia, justamente la Ilustración es ese momento en el que la humanidad, o en este caso algunos países de Europa, plantean poner a la razón humana como la base del funcionamiento de las sociedades. Es decir, poder acabar, por un lado, con el pensamiento mágico, incluyendo algunos de los mitos religiosos, que fue justamente el momento en el que una parte de la humanidad rechazó a la religión como fundamento de las sociedades, pero justamente una de las reacciones primeras es el romanticismo, que planteaba la falta de espíritu de ese movimiento ilustrador, ¿no? De hecho, eso le criticaban a Kant, ¿no? Como que era muy frío, racional, como que su análisis era así. ¿Y dónde queda, digamos, como la parte espiritual? Digamos, estoy de acuerdo. De hecho, justamente por eso nace un poco la admiración por la cultura griega. Muchos de nuestros compañeros que tienen admiración y profesores por la cultura griega, yo creo que en el fondo comparten ciertas características con ello. Porque en la cultura griega, por un lado la racionalidad y por otro lado el espíritu parecían unirse como orgánicamente. Es decir, por un lado tenías las capacidades científicas o económicas y por el otro lado tenías la capacidad artística, moral, ética de superioridad, ¿no? Yo creo que una muy buena parte de los movimientos románticos intentaron hacer eso a su propio modo, rechazar como una razón sin Dios, sin moral, sin ética, y más bien proponer justamente otro fundamento, como tú lo mencionas, ¿no? Que en este caso sería
la nación misma, la vida étnica de la nación, por así decirlo, Sí, ¿no? exacto, que se basa en eso de sangre y tierra y tiene un origen que no se puede explicar, sino él diría únicamente sentir y construir de manera colectiva entre el pueblo alemán o entre el pueblo ruso. Y yo creo que mucha gente hoy en día estaría de acuerdo con Estaría eso. de acuerdo con O eso. sea, Sí, una sí, muy sí, buena sí, parte sí, del sí. nacionalismo, digamos, que por ejemplo prima aquí en México, también se basa en eso. O sea, no tenemos un fundamento de Dios detrás de la Constitución, lo que está detrás es el pueblo. Y ese pueblo, digamos, es prácticamente la nación mexicana. Por eso, cuando invaden una embajada, casi casi se nos antoja tomar las armas y defender. Y ya cuando preguntas, ¿y qué vamos a defender exactamente? Pues nuestra integridad como Sí, pueblo. sin duda. Y justo, digamos, es importante o es útil recordar que es primero una ficción y en segundo Es una lugar, ficción, que es sí. una ficción que es construida constantemente y se disputa mucho por los grupos políticos que están, ¿no? Sí. Yo creo que justamente los nazis, así como en parte los comunistas, se dieron cuenta de la importancia de la nación para poder o del mito de la nación Aunque para los movilizar a mucha comunistas, gente. por lo menos si me baso en el manifiesto comunista, dirían lo contrario. Estoy de acuerdo, pero en muchos países, por ejemplo, que lucharon las guerras contra las colonias, fue más bien el unirse alrededor de una bandera nacional lo Estoy que de hicieron acuerdo, los sí. comunistas. Aunque eso para mí ya no sería comunismo. O sea, Es complejo ese punto, pero... es complejo, sí. O sea, pero, o sea, creo que por lo menos en lo que yo entiendo, el pensamiento Sí. comunista siempre había por lo menos una raíz con el afán de convertirse en algo universal. Estoy de acuerdo, sí. Y en cambio, la ideología nazi se basa en lo contrario. Necesito al enemigo, como lo diría Schmidt, para encontrarme y para, digamos, saber quién soy yo. Y necesito entonces la exclusión y la guerra para, ojalá, ganar e imponerme sobre lo otro. Y creo que, pues eso sí es parte nada más del pensamiento nazi y no de lo comunista, según yo. Y como bien dijiste, o sea, si te vas, digamos, a la línea de la historia, la primera reacción más o menos colectiva a la ilustración industrializada ya de ese entonces es lo romántico, Ujú. que es como ese anhelo de, bueno, pero antes había cosas que no entraban en esa frialdad de la ilustración, que Claro. y lo de la ciencia aquí a poco Sí. como que... Pero incluso, digamos, esta mística que tiene un poco siento yo como que a veces la cultura alemana de el bosque, ¿no? El mago, o sea, como toda esta mística germánica, ¿no? que luego de la Edad Media. Heidegger también hablaría un poco en ese sentido, Justo. del, para mí, fundamentalismo ontológico de argumentar que cuando se pierde eso, que todo eso que acabas de decir, ahí está el problema. Ujú. Y que a partir de ahí se jode el camino y nos convertimos en máquinas de la modernidad, de la industria y todo eso. Y los nazis, en parte, querían combatir eso. Para Sí. mí no lo hacían luego en los hechos, pero aquí estamos hablando más bien de la construcción del pensamiento y por qué tuvo tanto éxito en la gente. Porque sí había algo de eso. O sea, sí hay que decir que, claro, ya todo el mundo trabaja en fábricas, la contaminación, la jornada laboral, la destrucción ecológica, todo eso es cierto. El problema es cómo combatimos eso sin caer, para mí, en el romanticismo que se acerca mucho a lo que también querían los nazis, entre otros. Claro, sí, es verdad. Quizás nada más para terminar ese problema y un comentario. Okay. O sea, me parece que justamente algunos socialistas del siglo XX e incluso sociólogos los primeros, justamente se planteaban el problema de cómo organizar, digamos, las comunidades humanas, no únicamente desde el punto de vista racional, sino incluyendo también como la parte de los mitos nacionales, ¿no? Y entonces decían así como generar mitos laicos. De alguna manera creo yo que el problema de Emile Durkheim, al final de toda su sociología, era justamente eso, cómo organizar a la sociedad francesa con una base distinta de la católica, pero tienes razón, digamos, con que en el momento en el que ellos, digamos, se lanzan o abalanzan a los mitos como única media de escapatoria, de alguna manera también están yendo en contra de uno de los principios de la ilustración, porque en principio no debería ser así, más bien el punto sería eliminar esos mitos. Sí, La necesidad querías de esos otro mitos. mito, que quizás puede ser un poco menos opresivo o lo que tú quieras, pero en el fondo el problema es la supuesta necesidad de que tiene que haber mitos. Claro. Para mí ahí está el problema. Es Y cierto. mientras eso se mantenga, bueno, pues entonces estamos en el mundo de gente como Milei, que creo que opera con esa lógica. Pero si quieres ya nada más sobre ese punto, yo creo que también ahí queda claro en los diarios de Goebbels, sin que él lo exprese, pero de manera implícita,
que la ideología nazi también es una forma, como diría Benjamin, de religión política como respuesta del alma, es decir, irracional, a un mundo que aparentemente, según ellos, estaba dominado por lo que Goebbels llama el materialismo, y luego se basa también en una obra de Oswald Spengler, que él tiene un libro que se llama La muerte de la civilización de Occidente, más o menos, y que ya incluso la había escrito antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, ya había como ese sonido de fondo de que el mundo, por la expansión del capitalismo y su materialismo, estaba en decadencia y se perdían esos valores, esa mística y esa forma de vivir tradicional, en este caso de los alemanes en el rancho, con las vacas, en el bosque, y nos convertíamos, lo que ellos llamaban, en unos judíos sin patria, que viven en urbes grandes y se mueven con cosas y usan cosas que no son parte del pueblo alemán o del alma alemana. Y creo que ya desde ahí podemos más o menos ver la necesidad de este tipo de argumentos irracionales que parten de cosas mucho más, o más bien de cosas místicas, para de esa forma, yo creo que hablarle mejor a la gente, porque creo que eso es parte, y como bien dijiste, eso sigue vigente. O sea, hay que dejar claro que es triste, pero es cierto que no le puedes llegar a la gente con 3 argumentos teóricos para que voten por ti, sino tienes que crear todavía o envolverlo en algo así como místico para que la gente lo haga propia y lo asuma como parte de algo así como su identidad política. Y Goebbels me parece que fue el primero que se dio cuenta de lo importante, ahorita hablamos de eso, de los medios, para que la gente haga eso a favor del pensamiento nazi. Bueno, esto último que acabas de tocar, justamente yo creo que se puede relacionar con el papel tan grande que jugó Goebbels en la propaganda política, en justamente la innovación de la propaganda política, que resultó en una muy buena parte en el éxito electoral de Hitler. Uh-huh. O sea, una muy buena parte se debe a ello. Yo te haría una cita justamente no de estos diarios, sino de otro texto que tiene que se llama El arte de la propaganda, que dice lo siguiente: la propaganda muestra que está bien si puede resultar en una victoria y anima a las personas a luchar por una idea. Si falla en esto, es mala propaganda. Si la propaganda gana a las personas que quería ganarse, es buena propaganda. Si no lo logra, es mala. Nadie puede decir que tu propaganda es demasiado cruda, o baja, o brutal, o sin moral, o que no es suficientemente decente, pues no son los criterios relevantes. El propósito de la propaganda no es ser decente, ni gentil, ni débil, ni modesta. Su propósito es ser exitosa. Y yo creo que esto se cumple muchas veces hoy en día. ¿Qué opinas de...? No, y eso es cierto, y hay que decir que hay diálogos entre Goebbels y Hitler en los que tematizan lo que ellos aprendieron de la propaganda gringa en la Primera Guerra Mundial. Porque ellos eran muy críticos y estaban hasta enojados con el gobierno alemán de ese entonces de que su propaganda era mala y que la propaganda gringa era mucho mejor porque eran mucho más deshumanizantes con los alemanes. Los pintaban como bárbaros, hacían películas y hacían como también una especie de radionovelas en las que pintaban a los alemanes pues básicamente como bestias que violan, matan a niños, violan a bebés, violan a animales, unos monstruos. Y ellos estaban casi envidiosos de cómo puede ser que los gringos hagan eso también y que los alemanes no sean tan crudos en la propaganda, sino que todavía tengan ciertos límites. Ellos dicen, eso fue el error, que por eso el pueblo alemán no apoyó la guerra y por eso perdimos la Primera Guerra Mundial. Y ahí ya vemos que aquí no tiene caso hablar de moral, de ética, de criterios, sino aquí se trata de cómo ganar, cómo alcanzar el poder y cómo más o menos tener a la masa a mi disposición. Y además algo que me parece también interesante para el día de hoy es que hay una simbiosis por parte de Goebbels con su vida personal y su, digamos, éxito a nivel de él mismo con el supuesto éxito del país. O sea, digamos, él crea una relación simbiótica entre la nación alemana y su propia vida. Que eso también es algo que creo que hoy pasa muy a menudo, que hay una, para mí, sobreidentificación de uno mismo con su país. Yo soy mexicano, yo soy de tal patria, como se dice, por lo tanto, si le va bien a ese país, quién sabe lo que significa eso, ya sería un problema, pero si le va bien a ese país, me va bien a mí y también al revés. Si yo hago algo bien,
significa que entonces yo le aporto algo al país. Para mí, ya desde ese punto, aunque yo no sea nazi como Goebbels, y aunque mucha gente que piense así tampoco sea nazi, pero ya el esquematismo de armar un argumento de esa manera ya me parece un error, porque te pones en uno con algo abstracto y ya corres el peligro entonces de pensar más o menos como lo hacía Goebbels. Y además, también lo que pasó hoy, que él partía de una visión de una comunidad de los alemanes, que además él dijo se había perdido. Ahí también vemos eso de que había otra vez algo. Había que hacer America Great Again. Había que hacer la regeneración de México. O sea, siempre es como recuperar algo que nunca hubo, pero que tú romantizas que había. Y además entonces lo anhelas como algo romántico, armónico, pervertido, en este caso, como diría Goebbels, por los judíos, pero puede ser por el que sea, como el día de hoy. Totalmente de acuerdo. E incluso yo también identifico justamente en la falta de criterios, digamos, de decencia, de crudeza, de todo eso. O sea, es de alguna manera como la materialización burda de esto del fin justifica los medios, ¿no? Exacto, Es sí, la sí, acción sí. pragmática política Sí. sin más, ¿no? De alguna manera los que renuncian hoy en día, creo yo, en la política mexicana y en cualquier lado, a la realpolitik o al pragmatismo político sin medida, caen en una lógica similar, ¿no? Y me parece que es peligroso justamente porque juegan con algo que es romper lo políticamente correcto. Que yo creo que eso también es bien peligroso porque lo políticamente correcto, o sea, eso que llamamos así, que a mucha gente le molesta luego, incluyéndome a mí a veces, en realidad es una amalgama de intereses políticos. Es decir, no hay valores que objetivamente sean neutrales. Todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda sociedad, los valores que existen de alguna manera y corresponden a intereses de una u otra parte de la sociedad. Y en este caso, digamos, lo políticamente correcto es una amalgama de esos valores, pero yo creo que hay que ser consciente de eso para saber que también existen límites entonces de qué tipo de valores valen la pena romper y qué otro tipo de valores justamente más bien nos llevan a un retroceso. Porque romper políticamente correcto sería, por ejemplo, insultar a los judíos. Y eso, digamos, te puede dar en un primer momento mucha Satisfacción. y espectacularidad frente a las personas, porque sí hay mucho odio en países, hay ciertos países donde hay mucho odio hacia los judíos y puede ser perfectamente explotable. O como hoy ocurre en Europa, que existe en general en su población, creo yo, un rechazo a los musulmanes. Entonces, si se permitiese que políticamente los políticos pudieran hacer campañas diciendo, miren, vamos a acabar con los sucios, degenerados musulmanes, que hay algunos que lo intentan así, pero no tan cínicamente. Todavía no, ¿sí? No tan cínicamente. O sea, a eso me refiero, que estoy de acuerdo que a veces hay como un deseo grande de romper lo políticamente correcto, pero también hay que ser, yo creo, conscientes de qué significa cada una de esas cosas. ¿Cómo se llegó, digamos, a que sea políticamente correcto respetar 8 horas de trabajo, por ejemplo? No pensar que 10 o 12 horas es correcto o está bien. Y justo, o sea, como que me parece a mí que juega mucho con esa barrera de lo que está correcto, de lo que no Sí, lo es, de ese deseo de romper la regla. Yo creo que ahí entra que me parece hoy en día, en muchos casos, este acto de transgresión a la hora de Sí. romper lo políticamente correcto es la nueva norma. Que ya lo políticamente incorrecto sería ser políticamente correcto. O sea, creo, porque ya es como más bien un acto de performación, es decir, de actuación, que siempre lo es, pero en este caso es, voy a actuar de manera transgresiva para que la gente diga, él sí va en serio. Él Claro. sí habla duro. Él no se calla las cosas. Él habla, como se dice en México, sin pelos en la lengua. Pero más que representar una radicalidad política, creo que es más el acto de performar que lo soy, y eso es una nueva norma. Porque todos los, aquí hemos hablado de Milei, de Bukele, de Trump, y se puede hacer una lista eterna de, sobre todo hombres, pero también son mujeres, que ya actúan en público de esa manera, pero porque saben lo que eso genera con la masa a la que ellos apelan. Y ya más bien sería para la izquierda, desde mi punto de vista, la exigencia de regresar a algo así como la decencia política de tratar de ganar, si quieres con ideas, con un poco de populismo, pero que por lo menos, por ejemplo, no te metas a nivel personal con el rival político o que no digas cosas vulgares en un debate. O sea, como ese tipo de cosas, yo creo que eso sería una nueva forma de no hacer lo que todo el mundo ya creo que espera, que es que seas vulgar. O sea, creo que eso también aplica. Mira, te tengo una cita de Goebbels que me pareció interesante porque habla un poco, primero,
alude a algo que también yo lo he dicho, es que el nazismo en ese entonces, y lo sigue siendo, es una fuerza revolucionaria, nos guste o no. O sea, no es el PAN de hoy, no es el Partido Republicano de los Estados Unidos. Es decir, querían cambiar el statu quo. Y además estaban, a veces para manipular, pero a veces también de forma honesta, preocupados por la vida de la gente trabajadora. Ujú. Abro la cita y lo dice Goebbels como de forma como de pregunta. Se puede culpar a los millones de alemanes si intentan defender sus intereses y solo suyos. Podemos culparles si luchan por una comunidad internacional cuyo objetivo sea la lucha contra el capitalismo corrupto. Podemos condenar el hecho de que una gran parte de la juventud culta se oponga a la idea de que la educación pueda comprarse, y si no tienes lana para ello, entonces te quedas fuera. ¿No es un absurdo que personas con las dotes intelectuales más brillantes se queden pobres, mientras otros que malgastan, derrochan y despilfarran viven en la absoluta abundancia? Y hace la pregunta. Y luego además, nada más como dato curioso, en 1920, Goebbels había escrito un fragmento de un drama con el título La lucha de la clase obrera. O sea, ahí está esa parte socialista del pensamiento nazi. Ojo, eso no quiere decir entonces que aquí, que a veces hablamos de la izquierda y de la clase trabajadora, entonces seamos nazis para nada, porque lo que aquí se quiere hacer es nada más hablar de los supuestamente arios, es decir, los que entran, según ellos, étnicamente en la definición de ser alemanes. Todos los demás que se mueran de hambre o que vayan al campo. Pero ellos, digamos, por el pueblo alemán, entre comillas, mostraban la preocupación y criticaban al capitalismo. Y eso es parte hasta hoy en día del pensamiento nazi. Bueno, yo creo que también es importante pensar que no criticaban a todo el capitalismo. O sea, no es que estuvieran en contra de ello, solamente que pensaban, yo siento, como hoy en día algunos lo han de suponer, como hay que cierto desorden, como que hay una cúpula que se está beneficiando y debe de ponérsele un alto. Un poco como también ocurre con otras cosas, porque en una buena medida, digamos, se daban cuenta de que el núcleo o más bien, ¿cómo decirlo? Las filas de personas entre las que podían conseguir más apoyo eran los obreros. O sea, también eso, por ejemplo, ya antes de ellos, obviamente todo el movimiento comunista había ocupado el rojo y el negro, por ejemplo. Y fue justamente idea de Goebbels ocupar el rojo y el negro como parte del partido que representaba al movimiento es anarcosindicalismo, ¿no? Que es el rojo y el negro. Pero justamente porque veían que podían llegarles, eran los símbolos de los obreros. Sí, pero también, digo, como tú lo dijiste al inicio, o sea, Goebbels no viene de clase de élite, sino era como lo que se llama como clase media. Muchos años de su vida era muy pobre, tenía carencias absolutas, aceptaba trabajos jodidos porque no le quedaba de otra, un poco comparable a lo de Hitler. Sí, O sea, sí, creo que ahí sí es más fácil, como yo dije, o sea, ellos asocian su propia vida con la vida del pueblo alemán o del país Alemania. Y luego, además, Hitler en su libro Mi lucha habla muchas veces de que todo el sufrimiento de él fue simbólicamente el sufrimiento de Alemania. Eso sí, es cierto. Pero digamos, por lo menos, entre comillas, podían conectar con eso, con la gente explotada y trabajadora, que eso es algo que casi ya no pasa, porque la mayoría de la gente que tiene el poder nacen en cuna de oro. Hay muy pocos que suben desde abajo. Aún así, puedes subir de abajo y convertirte en súper de derecha y capitalista, eso estoy de acuerdo, pero sin embargo yo creo que ellos sí, de forma más o menos honesta, querían que el pueblo alemán estuviera mejor. Y eso hicieron, de hecho, porque en cuanto entraron... En parte lo hicieron, durante algunos años lo hicieron, sí. Ya cuando entran en las guerras yo diría que ya no, pero por lo menos al inicio, que tampoco era muy difícil, porque estás hablando de que si estás en 0 y te suben a 2, bueno, entonces sientes que eres el rey, sigues jodido, pero como nadie les hacía nada, para ellos fue lo que hicieron Hitler y Goebbels, pues muchísimo. Sin embargo, digamos, también es cierto, pensando, digamos, de nuevo en la relación fascismo-capitalismo, que ha dado para estudiar a muchos libros, muchos investigadores, digamos,
que justamente en los momentos en los que quería volverse canciller Hitler y que tenía problemas para poder lograrlo, porque las elecciones pasadas que en 1932, en noviembre de 1932, los nazis obtuvieron aproximadamente 192 escaños, es decir, no consiguieron la mayoría absoluta que necesitaban para poder tener la Cancillería. Entonces tenían que aliarse con algunas de las otras dos fuerzas. La segunda fuerza eran los comunistas y la tercera el Partido Socialdemócrata, justo como más o menos quedaron los franceses hace no mucho tiempo. Y entonces, digamos, buscaron alguno de los partidos para cuál aliarse y con el objetivo de que Hitler fuera el canciller. Correcto, y entonces, sí. donde encontraron ese apoyo fue justamente en los conservadores. O sea, los conservadores que en gran medida justamente eran empresarios, banqueros, prefirieron, digamos, como veían el riesgo del comunismo, que ya estaba en segundo lugar, prefirieron darle, digamos, todo su apoyo y permitir que Hitler llegara a la Cancillería a que los comunistas lo hicieran. Y eso fue el error así absoluto, absoluto, absoluto. Y eso se repite, o sea, Eso se repite, constantemente sí. se repite. Incluso en Alemania son los conservadores los que le han dado en cierta medida Cabida, permiso sí. Lo que anda, sí, a exacto. la AfD. No, y no nada más en Alemania, sino un caso mucho más actual es el de Trump. Sin que yo diga que Trump sea Hitler, no lo es. Pero es muy curioso si piensan, hace 8 años que gana Trump, y había hasta estrellas de Hollywood que decían, yo me voy del país, y muchos empresarios, no, pero ya voy a invertir ahí, hasta me voy a China. Así un escándalo. Ahora que está cerca de ganar, no se sabe, ya no veo muchas estrellas de Hollywood que ponen de manera indignada que se van del país. Ya los empresarios dicen, bueno, pues ambos están viejitos y más bien ya se burlan de Biden también. O sea, ya poco a poco otra vez el capital en el momento cumbre acepta hasta, insisto, Trump no es Hitler, pero aún así es mucho más autoritario. Y en el caso de Hitler, el capital en gran parte dijo, como bien dijiste, 1000 veces eso que los malditos comunistas. Y eso se repite en la historia muchas veces, que cuando llega una crisis, el capital no tiene problema alguna de hacer, como dicen en México, business con los fascistas. No les importa para nada. Y eso creo que también lo hay que comprender, que el capital es, como también lo hemos criticado aquí, woke y LGBT, claro, mientras eso sea más o menos aceptado. Pero si en una semana aquí gana alguien de extrema derecha y ellos ven que por ahí es el camino, no tendría ningún problema en sacar la ideología fascista y hablar en contra de todo lo que antes supuestamente estaban a favor. O sea, creo que ahí es por un lado lo bello del capital, pero también lo peligroso, que no tiene ese tipo de necesidad de pertenecer a un grupo de pensamiento, sino se adapta mientras sigue el mismo sistema. Es decir, es verdad, incluso alienta las críticas en su... Alienta las críticas, hasta las usa, sí, por eso va uno al péndulo y ahí los libros que más se venden son críticos con el capitalismo. Mira, otra cosa que tiene que ver con eso, tiene que ver ya en las partes que Goebbels habla del marxismo y hace ahí una, según él, igualación entre marxismo y capitalismo, que ahí él habla de la bolsa y Marx, que según eso es lo mismo, que ahí él vio como la prueba, que además luego según él se cumplió cuando la Unión Soviética se une con Estados Unidos, como con los aliados, porque él decía que entonces, según él, otra vez insisto, que los judíos inventaron al capitalismo y su propia crítica. Y eso es lo mismo. O sea, realmente Marx fue, según Goebbels, financiado por los judíos para que tengan como el control absoluto y la única espada de libertad en contra de eso son los nazis y Hitler. O sea, ellos incluso le llamaban la última espada del cristianismo. Otra cosa que tiene que ver con algo que ya dije es que Goebbels hablaba de Lenin y entonces dice que no hubo, según él, ningún zar en la historia de Rusia que había comprendido a tal grado los instintos del pueblo ruso y además, a diferencia de los comunistas de Alemania, Lenin no era un marxista internacionalista, sino Lenin sacrificó a Marx a cambio le dio Rusia la libertad y acusa a los comunistas de Alemania que ellos no hacen eso. Y obviamente es una lectura parcial de Lenin, sin embargo, ahí vemos, desde mi punto de vista, cómo cuando tú renuncias a la aspiración universal ilustrada, abres la puerta a que incluso gente como Goebbels diga, pues lo que dices no suena tan mal, hazlo tú en tu rancho y yo lo hago en mi rancho. En cambio, si pensamos, si mantenemos la aspiración teórica de lo universal, Goebbels jamás diría, bueno, esto suena bien,
sino lo odiaría y diría, esto es judío, esto no tiene raíz. Es decir, me parece que tiene razón en el momento, digamos, en el que el proyecto de la Unión Soviética abandona completamente, digamos, como la intención de, primero, darle poder a las personas y, segundo lugar, tratar de hacer que eso se expanda hacia otras naciones. Aunque aún así, según yo, Trotsky y una buena parte querían todavía apoyaban eso. Ellos sí, ellos estoy de acuerdo, sí. Ajá, y que fue más bien como de Stalin que llegó y dijo, no, en absoluto, Yo esto diría se elimina. desde Lenin. Yo diría desde Lenin, pero a más tardar con la llegada de Stalin. Quizás sí, o sea, de alguna manera, finalmente cuando las tropas nazis llegaron afuera de Moscú, Stalin le rezó a la madre patria rusa, no le rezó a Marx o al comunismo, es totalmente, totalmente cierto. Pero, digamos, por otro lado, a veces como que, al menos en términos teóricos, si bien no práctico e histórico fue así, en términos teóricos sí que Lenin me parece un poco más listo que eso, por lo menos. Ah, no, sí, Porque claro. él sí planteaba, Sí, sí, digamos, sí. esa situación. Y que a veces, digamos, particularmente los liberales y en la escuela donde estudio hay bastantes de ellos, como que cuando comparan las figuras de Carl Schmitt como uno de los teóricos fascistas y Goebbels con Lenin, digamos, lo que se fija en ellos es que ambos, tanto Schmitt como Lenin, plantean la idea del enemigo exterior, ¿no? Que hay un enemigo dentro de la sociedad que tiene que ser combatido. Y los liberales de alguna manera rechazan eso en lo absoluto, ¿no? Dicen, aquí no hay enemigos ni nada, solamente somos... Lo que pasa es que no nos entendemos bien, no nos hemos hablado con una cerveza, ya sabes, ¿no? O sea, un problema de entendimiento, ¿no? Pero me parece que se hace, digamos, poco hincapié también en el hecho de que para Lenin el enemigo no era nacional o étnico, ni racial, ni de género. O sea, en el fondo era de clase social. Algo que creo ni siquiera hoy en día muchos grupos sociales alcanzan No. a superar. O sea, no alcanzan a llegar a esa conclusión. Yo por lo menos pienso que en ese análisis me parece importante reconsiderar la cuestión de amigo-enemigo, pero justamente pensando también en la cuestión de clase, ¿no? No, yo nada más creo, pero eso quizás se puede debatir, es que el pensamiento antinacionalista de alguna forma es inmune de verse apropiado por la derecha que sea. Porque el pensamiento que no es de izquierda requiere, como dices, de lo que no es parte de la exclusión. Lo necesita. Ya sea por etnia, ya sea por clase, ya sea por lo que ustedes me digan, pero necesita esa parte que no es parte. Y el pensamiento de izquierda, como yo lo entiendo, no. Sino habla, sí, claro, es romántico y no ha funcionado, pero habla de la humanidad, de la comunidad internacional. Y da lo mismo si naces en Alaska o en México o en China, Rusia, da lo mismo. Eres humano y vales lo mismo. Por lo tanto, nuestra lucha es por todos los humanos. Y yo no ubico pensador o pensamiento de derecha y mucho menos fascista que mínimamente pueda decir, estoy de acuerdo con eso. Si no necesitan ese amigo enemigo. Y algunos lo dividen por clase, pero yo siento que aunque lo hagas por clase, si lo mantienes a nivel de país, para mí estás en un error, porque entonces estamos, ojo, un poco en el mundo de Morena, que te habla de que los empresarios extranjeros los están explotando. Ok, entonces nos explotan los empresarios mexicanos y eso nos ayuda en algo. No, absolutamente nada. Para mí es lo mismo, me da completamente igual. Pero ahí está ese error, que entonces ya no es con alguien de afuera, sino con alguien de adentro. Más bien lo que importa es quiénes explotan y quiénes son explotados. Y da lo mismo de qué país eres. Y creo que, insisto, si lo piensas global, estás para mí inmune contra que la derecha diga, comparto eso. Y Goebbels lo vio, porque Goebbels habló de que ese es el problema del comunismo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que sí hay posibilidad. De alguna manera me parece que Milei abre esa posibilidad, porque él en el fondo, digamos, una de las contradicciones así fundamentales de la sociedad, el enemigo externo, no es un enemigo nacional, es un enemigo que se llama el socialismo. Digamos, en su versión más burda. Sí. Tendencias socialistas. Y es bien interesante, ¿no? Porque un poco como Hitler, ¿no? Hitler mete en el mismo saco a liberales y comunistas. Para él son exactamente lo mismo y los manda a volar. Y Milei hace lo mismo con capitalistas y socialistas y dice, ambos son formas, no, fascistas. Sí, eso te iba a decir. Sí, hace lo mismo con los fascistas y los comunistas. O sea, que todos son fascistas, en el fondo son lo mismo. Sí, porque tanto los nazis como los comunistas plantean el comunitarismo o la socialización así forzada, ¿no? Están en contra de la libertad. Y mi movimiento, dice Milei, está a favor de la libertad. Entonces ya no plantea una dicotomía nación versus grupo étnico. Es una dicotomía planteada en... Estoy de acuerdo. Está interesante, ¿no? Y eso sería, digamos, la evolución
global de la derecha. Exacto. El problema es que la izquierda hace todo menos evolucionar. Sí. O sea, tendríamos que decir, si el enemigo ya está evolucionó, por Dios, ¿por qué nosotros no? Porque yo diría, claro, que Milei discursivamente lo diga, sin embargo, en los hechos no es así. O sea, en los hechos, ni siquiera sé cómo llamarle, pero el anarcocapitalismo que él plantea, pues bueno, eso va a llevar a que mucha gente siga jodida o que esté aún más jodida. Y para eso tendríamos que, como izquierda, argumentar como él, pero desde la izquierda. Y para eso, otra vez, tendrías que pensar, para mí, en contra de la ideología nacionalista, que ahí sí yo no encuentro nunca nada emancipatorio. Y bueno, avanzando en esta revisión, ya nada más considerando lo que hemos visto, justamente analizamos el momento en el que Goebbels le toca subir, digamos, al gobierno, una vez que Hitler ya llega al poder, se vuelve canciller y le da su ministerio a Goebbels. Un ministerio que fue en su momento una novedad muy, muy, muy increíble en todo el mundo, que justamente lo inventó para él, que es el Ministerio de Propaganda e Ilustración Pública de Alemania. Que su nombre ya nos dice un poco, digamos, no se esforzaron en ocultarlo. Y estaba dividido en 4 grandes áreas, que por un lado tenían el control de los medios, es decir, asegurar la prensa, el cine, la radio y otros medios de comunicación que mandaban mensajes, y que justamente ahí también está lo del cine, que ahorita Cristian nos va a hablar un poco. Por otro lado está la censura, la supresión de cualquier propaganda contraria. La promoción de la ideología nace a través de las artes, la cultura, la literatura, el teatro, las artes visuales. Y la movilización, es decir, para movilizar el apoyo al régimen, incluyendo la preparación para la guerra o los movimientos de masas, ¿no? Entonces, resultó una innovación tan grande que a partir del momento en el que Goebbels se pone a dirigir este ministerio, todos los demás estados modernos con capacidades suficientes tendrían su propio ministerio de propaganda. ¿Ya no le llaman así la mayoría? Ya no le llaman así. Pero en el fondo es similar. Muchos tienen eso, que en algunos es más importante o se vuelve más relevante en nuestro tiempo. Por ejemplo, en Rusia, en China, en Norcorea, y que en otros lados es más sopesado, se dirige a través de otras maneras, pero sigue existiendo. Digamos, todos los estados modernos saben que este es un problema muy fuerte. Sí, y como lo hablamos antes de grabar, se podría decir que Goebbels y Hitler fueron estudiantes de Gramsci, sin que me parece que lo hayan leído o casi no, porque comprendieron que para tenerla y mantener sobre todo la hegemonía política era necesario no nada más controlar, sino influir sobre lo cultural. Claro. Necesito el dominio de qué es lo que consume la gente en lo cultural, qué es lo que ve. Y de esa manera es mucho más fácil que entonces yo sepa cuál es más o menos su inclinación política. Y yo les voy a hablar un poco sobre lo del cine, porque al fin de cuentas aquí hablamos mucho de películas. Y yo propuse el tema también porque creo que Goebbels, ahí sí Goebbels, fue el primero que comprendió la importancia sobre el imaginario de la gente que sale de cuando ven películas. Y vamos a hablar de eso en otros videos, pero Hitler era un obsesivo con las películas, que básicamente diario veía una película. Y además estaba consciente del impacto que puede tener. Por eso él siempre hacía su clasificación, si es bueno para el pueblo alemán o malo para el pueblo alemán. Es decir, que también lo que hacemos aquí en el canal es de alguna forma reconociendo la importancia de productos culturales como el cine. Y Goebbels fue además, entre comillas, genial, porque él sabía que puede ahí influir sobre lo subliminal. O sea, no era propaganda tan burda como quizás uno se puede imaginar, que te decían, los judíos son malos, vamos a matarlos. Sino era algo mucho más sofisticado que trataba de incluir el mensaje dentro de la trama, pero de forma implícita. No era muy explícito. A lo que aspiraba Goebbels es que te sientas conmovido en la sala de cine sin que sepas realmente por qué te sientes conmovido. O sea, sientes algo y dices, bueno, yo me siento feliz o triste, pero no sé exactamente por qué. Eso era como su afán, de que eso tiene que estar en las películas. Y además, eso también implica que él que define al arte como al servicio del Estado. Que eso también para los tiempos de ese entonces era algo muy nuevo. Genial, pero nuevo. Y triste, porque pues fue a favor de los nazis. Pero que entonces debe apelar a los sentimientos profundos de los humanos. Y entonces él se hizo la pregunta, ¿qué es exactamente el sentimiento profundo que sienten los humanos y cómo puedo más o menos manipularlo a mi favor?
Y esto entonces, para Goebbels, y ya casi acabo, implicaba que él entendió que ideología funciona como una especie de aprendizaje que es llenado de forma diferente por el respectivo espectador, porque el aprendizaje es algo abierto, es decir, que más o menos se crea una especie de sentimiento vinculante, entonces es una mezcla de inmersión y escapismo, es decir, Goebbels entendía que la película tiene que contener los mensajes de propaganda en la superficialidad de la trama de la película. No era una película para hablar bien de los nazis, sino cómo puedo entretener a la gente para que se olvide de la guerra, de la economía, pero al mismo tiempo influir en ellos en cuestiones de antisemitismo, de autoritarismo, del pueblo alemán, de la mística. Perverso, pero genial. Y ya lo último es, como bien dijiste también ya tú, Goebbels dijo que si se nota que algo es propaganda, entonces es mala propaganda. Sino de lo que se trata es cómo influir en el funcionamiento de la narrativa y con eso tener controlado las intenciones subliminales. Bueno, es cierto esto que mencionas con las películas, digamos, con el arte, esta capacidad, digamos, como para moldear la mente o tratar de como alejarlos de sus preocupaciones, pero también había un interés real y fortuito de los nazis por hacer como que el pueblo elevara su nivel cultural, por así Exacto, decirlo. sí. Eso también es muy importante de mencionar porque es una característica que justamente también se comparte con Antonio Gramsci. O sea que justamente se dan cuenta de que los mitos son necesarios para que las personas vayan como acumulando más información y todo lo demás, que yo siento que hasta cierto punto como que hoy en día no muchos de izquierda tratan de hacer eso realmente, o sea, como que no les preocupa O lo como... hacen de forma muy burda, muy Sí, vulgar. sí, muy, muy vulgar. Que justamente yo, en este programa a veces ocupamos de contraejemplo el programa de Pablo Iglesias, pero yo creo que es útil, digamos, en ese sentido, porque él también, como tiene que Un ser, poco, sí. digamos, juega con esa estética, pero limita a veces bastante en algunos aspectos, como que justamente son... inicia un programa diciendo, hola, ¿qué tal a todos? Compatriotas, ¿no? De esta patria grande que es América Latina. Entonces, digamos, como que ya de entrada nos está pidiendo que nos reconozcamos como parte de una identidad de izquierda que tiene que ver, digamos, con una Pachamama que comparte toda América Latina. Es decir, de alguna manera se repite el mecanismo, ¿no? Triste, pero cierto. O sea, y a la conclusión que llega Goebbels sobre el cine, pero también tiene que ver con eso que acabas de mencionar, es que se tiene que llegar al nivel de propaganda para que cada espectador pueda proyectar sus propios miedos y deseos individuales en lo que se le muestra y al mismo tiempo ni siquiera debe darse cuenta qué procesos se están produciendo realmente en el trasfondo para que se produzca lo que está sintiendo. Y no está hablando de Disney, porque eso también podría aplicar para muchas películas de Disney hoy. Y sobre eso vamos a hablar en otros videos, sobre el marketing actual, que se parece mucho a la forma de manipular que proponía no nada más Goebbels, pero digamos él creo que sería el máximo representante de esto. Y para acabar, o sea, hoy hablamos de alguien que creo que también es muy importante decir que fue leído, estudiado, sensible, culto, trabajador, eficaz, perseverante, de alguna forma también hay que decir lúcido y también, por lo menos en gran parte, un buen padre de familia. O sea, si yo hubiera al inicio leído que hoy vamos a hablar de alguien que cumple con todos estos adjetivos y luego digo que vamos a hablar de Goebbels, la gente se hubiese asustado. Pero creo que también queda claro una vez más que este tipo de adjetivos no dicen absolutamente nada sobre, en este caso, el hombre político que fue Goebbels, que puede ser todo eso y aún así ser un brutal nazi responsable de millones de muertos. Sí, un poco igual que la cuestión de Hitler y la ecología o el animalismo. Muchas cosas, ¿no? O Sí, sea, muchas totalmente. cosas que hoy en día, cuando uno ve programas sobre la política, hablan de todo eso. Que si trabaja mucho, que si es estudiado, que si es buen padre de familia, que si se comporta... O sea, es decir, que se enfoca mucho en ese nivel de atributos personales, como si eso fuese importante para la política. Y aquí queda claro que no, porque tú lo dijiste, o sea, se ve que él estudiaba mucho, que leía bastante, que no era tonto, Claro. que trataba bien, hasta donde yo entiendo, a sus propios hijos. Es decir, que cumple con muchas cosas que hoy los panistas dirían gente de bien. Pero eso no lo hace menos fascista. Y creo que al revés también, que puede ser un hijo de la chingada en todo eso,
pero aún a ser un gran político que hizo mucho a favor de muchas personas. Es cierto, y O sea, justamente por eso también es importante revisar como las ideas de esta clase de personas o por eso vamos a continuar haciendo esta clase de videos. exacto, sí. Porque creemos que es importante como reflexionar sobre esas ideas que a veces en la escuela, primero no nos lo enseñan y segundo, como que se tiene mucho miedo porque se piensa que si se ponen a debate se puede justamente prestar como a la manipulación, pero es mucho más fácil la manipulación cuando nunca has escuchado justamente Exactamente. esta clase de perspectivas y la otra perspectiva, ¿no? La crítica. Pero bueno, ¿Sería todo por hoy? yo creo que sí, nos vemos en un siguiente episodio. Vamos a tratar más temas relacionados con el pensamiento fascista. Ya verán, van a ser unos buenos episodios. Sin más, pues Gracias, nos Balam. estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.